Bienvenidos al canal. En esta ocasión visito la ciudad de Elche, la ciudad de las palmeras, dividida por el río Vinalopó, y al sudeste de España la milenaria Elche conserva edificios que son testigos de su fundación por los íberos de la época romana y por último al Reino de Valencia, ya que la ciudad estaba dominada por los árabes hasta la entrada del rey Jaime I en el año 1265. Con más de 200.000 habitantes, posee varios lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y os invito a acompañarme a descubrirla en esta nueva aventura en el canal. Nos vamos a descubrir Elche. Y para comenzar la aventura, pues dar un paseo por uno de los oasis que hay en medio de la ciudad. Hay un montón de bosques de palmeras, como este que estáis viendo por aquí. Y hay varias maneras de venir aquí, incluso podéis venir en AVE, que está a 2 horas y poco de Madrid. Hay aeropuerto, el de Alicante-Elche, tenéis el puerto de Alicante muy cerca, hay cercanías, autobuses, la autopista A7, que es la del Mediterráneo, cruza por al lado de Elche, o sea que hay 1000 maneras de venir. Y ahora vamos a visitar el parque más bonito de toda la ciudad. Conocido por llamarse como Huerto del Cura, este jardín botánico fue propiedad del capellán José Castaño hasta el año 1918 y ahora es un lugar de visita obligada a la ciudad, ya que es el más importante del conjunto denominado Palmeral de Elche, con más de 1000 palmeras y todo tipo de plantas mediterráneas y una gran colección de cactus y otras especies tropicales. Para entrar hay que pagar 6,50 € y accedes a un bello paraje lleno de animales, esculturas, fuentes y la joya de la corona, que es la palmera imperial. Una palmera de casi 200 años considerada como uno de los árboles más singulares del país. Lo curioso es que con una edad superior a 30 años le salieron 7 hijuelos a más de 2 metros de altura, y lo más raro de esto es que los hijos la han igualado en altura a la primera. El nombre de imperial se le debe a la emperatriz Sisi en su visita al lugar en el otoño de 1894. Además, lo curioso del parque son los bancos hechos de palmera y que hay placas de personalidades que han visitado este lugar, como los reyes eméritos de España. A pocos metros se encuentra el Museo del Palmeral, donde se puede aprender del origen de las palmeras, su reproducción y sobre la recolecta de dátiles, que según leo la época es en octubre y yo estoy en agosto visitándola y están verdes todavía. Además hay un bonito paraje con más palmeras y una de ellas es la llamada Pipa de San Plácido, que está tumbándose años y ahora, para que no siga cediendo, tiene un soporte. Y lo que se oye son las chicharras que me recuerdan el calor que está haciendo. Y es hora de conocer el centro de la ciudad paseando por sus ejes comerciales, como la calle Corredora, que debe su nombre a las carreras de caballos y además es la que sigue el antiguo trazado de la muralla árabe. Desembocando esta calle en la plaza de Baix, que es el lugar donde está el ayuntamiento, que es el más antiguo del sur de la Comunidad Valenciana, que era parte de la muralla y se puede cruzar por debajo de él, que tiene un arco llamado la Puerta de Guardamar. A la derecha del ayuntamiento hay una torre llamada Calendura, que tiene 2 muñecos antiguos que tocan las horas y los cuartos. Y de casualidad he visto en Google Maps que estaba justo detrás del ayuntamiento el mercado central y me ha dado la curiosidad de ir a verlo. Me he acercado y estaba cerrado, no sé si es agosto, tarde o no es el día, pero justo en la entrada hay unos restos arqueológicos descubiertos en el 2014 que se llama la Plaza de la Fruita, que son unos antiguos baños árabes. Y luego justo al lado me he encontrado por sorpresa abierto el Museo de Belenés de aquí de Elche, de la Asociación de Belenistas, que es increíble. Os dejo las imágenes para que lo veáis.
El principal edificio religioso de la ciudad es la Basílica de Santa María, que está construido sobre una antigua mezquita musulmana, y la Basílica de Elche reúne estilos neoclásicos, barrocos y renacentistas. Cuenta con 3 portadas labradas, 4 capillas y una gran cúpula con tejas azules que se puede ver desde cualquier punto de la ciudad. Es famosa por ser el escenario en la representación del Misterio de Elche, un evento con gran tradición que levanta pasiones entre vecinos y visitantes. Es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y se celebra cada 14 y 15 de agosto, de aquí unos días. Y salí de la visita de la basílica y vi un cartel que se podía subir a la torre. Yo no lo sabía y he aprovechado esta oportunidad para llegar hasta aquí arriba. Y ahora os voy a enseñar las increíbles vistas de todo Elche que se ve desde aquí, desde la torre, tras subir varias estancias, que está la casa del campanero, las campanas y una escalera de infarto. Son 170 escalones, pero son súper estrechos. Así que ahora toca disfrutar de las vistas. Cerca de la basílica se encuentra la oficina de turismo, junto a la entrada al parque municipal, que es el jardín más grande y donde hay varias fuentes, un templete de música, un palomar en forma de faro y el centro de visitantes, hoy llamado como El Huevo, que es de estilo oriental, construido para la Exposición Comarcal de Industria, Artesanía y Agricultura del año 1946. Y aprovecho el paseo entre palmeras para pedirte que si no estás suscrito, por favor lo hagas, que es totalmente gratuito y a mí me ayudas mucho a mejorar en el canal. Y si lo estás, aprovecho también para agradecértelo y darle a me gusta y comentarme lo que queráis. Me ha dado la curiosidad por pensar cuántas palmeras hay en esta ciudad, que hay palmeras por todos lados y pone que hay más palmeras que habitantes. Hay unas 300.000 más o menos. Otra fiesta de la ciudad son los moros y cristianos, que es una multitudinaria representación que conmemora la reconquista cristiana de la ciudad y se celebra durante la primera quincena de agosto. Y como veis, tienen ya toda la calle decorada, que es de aquí unos días, y hay una replaceta con un monumento dedicado a esta fiesta. El único resto existente de parte de la muralla árabe es la Torre de la Calahorra, que es una fortaleza concebida como torre de vigilancia que data de finales del siglo XII. El Palacio de Altamira fue residencia de los señores de Elche entre los siglos XV y XIX y su torre del homenaje también albergó a los reyes católicos, entre otros. Es una torre de origen almohade y en la actualidad es parte del Museo Arqueológico y de Historia de Elche. El origen de la ciudad se establece en el recinto arqueológico de la Alcudia, que se sitúa a unos 2 kilómetros al sur, que es el lugar que se encontró en 1897 la escultura de la Dama de Elche, que es de origen íbero y data entre los siglos V y VI a.C. La ciudad está repleta de referencias al hallazgo, pero el original se encuentra en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional de España. Y el paseo me trae hasta la Plaza de la Glorieta, que es una bonita plaza llena de palmeras y de árboles, ajardinada, con la estatua de la Dama de Elche en el centro, y es perfecta para parar a descansar, a tomar algo. La industria del calzado es muy importante, ya que solo en Elche se fabrica más del 42% de lo que se hace en toda España, se fabrica aquí, y es uno de los productores más importantes de toda Europa. Si venís por aquí con coche, en las afueras hay varias fábricas que tienen visitas guiadas para demostrar cómo se hace, y luego también hay zonas outlet donde podéis comprar a bajos precios. Y después de un largo paseo entre tantas palmeras, llego hasta este lugar, que es la Torre de Bahillo, que es una de otras tantas que habían en la ciudad con la finalidad de vigilar y defender. Construida en la Edad Media, se sitúa en la parte más alta y yo había leído que desde ahí arriba habían unas vistas increíbles, pero me la he encontrado cerrada. Existen más de 8 puentes que comunican ambas partes del río Vinalopó y cada uno tiene un diseño e historia diferente, haciendo que el de Santa Teresa sea el más antiguo y el más bonito, siendo del siglo XVIII. Y en el cauce del río, en el año 91, se hizo el proyecto Víbora, que consiste en darle vida al cauce del río con muchas pinturas de arte urbano, y el segundo proyecto fue en el año 2014, pintando más de 3 kilómetros del cauce, y se supone que el tercer proyecto
sería este año 2023, donde van a repintar todo este cauce y lo harán más bonito para cuando vengáis después de este vídeo. Y siguiendo río arriba hacia allá se encuentra el pantano de Elche, que es una bonita ruta senderista donde hay unas pasarelas, una cascada muy bonita que hace la presa, donde algún día os compartiré el vídeo, pero hoy no me da tiempo a hacer todo eso, que son unas 2 horas de subida y unas 2 horas de bajada. Así que si os interesa y venís por aquí, buscarlo por internet. Y con el casi atardecer sobre las aguas del río Vinalopó, despido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mi visita por Elche, le deis me gusta, os suscribáis si no lo estáis y nos vemos ya en la siguiente aventura. Muchas gracias.